En el episodio anterior de esta serie estuvimos en Zermatt y vimos el Matterhorn. Desde allí vamos a continuar el viaje tomando uno de los trenes más conocidos de Suiza, el Glacier Express. Empezamos bajando por el valle del Matterwispa, pasando por sus pueblos y siguiendo el trazado del río. El destino final será St. Moritz, y para llegar hasta allí atravesaremos algunos de los lugares más importantes de Suiza. Sobre este tren hay muchos vídeos, pero casi todos os enseñan el interior. En este vídeo os mostraré las maravillas que hay por el camino. El Matterwispa forma una garganta muy marcada cerca de Stalden. No será la única que veamos hoy. La primera parada es en Brig, donde sube la gente que viene de otras partes de Suiza como Berna, Ginebra o Zúrich. Después de Brig seguimos por el Valle del Ródano. Este valle estructura todo el Valais. Concentra las principales poblaciones, la línea ferroviaria y la carretera que conecta el cantón de este a oeste. El Ródano nace en la zona de Furca y atraviesa todo el valle antes de llegar al lago Le Mans y salir hacia Francia. En este tramo el Glacier Express mantiene su velocidad habitual. Su publicidad lo define como el tren rápido más lento del mundo, porque recorre una ruta larga a una velocidad constante y relativamente baja. A medida que entramos en las montañas, la nieve que dejamos atrás en Zermatt vuelve a aparecer, y los pequeños pueblos y las cabañas de montaña nos dibujan típicas postales suizas. Al acercarnos al glaciar del Ródano, vemos el punto donde nace el río. Este glaciar ha avanzado y retrocedido durante más de 10.000 años. Durante la última glaciación formaba parte de la gran masa de hielo que cubría buena parte de Suiza, y su lengua llegaba hasta la zona del lago Le Mans. Hoy es uno de los glaciares que más rápido retrocede. En la vertiente opuesta están las fuentes del Reuss, que acaba en el Rin. Esta zona marca la divisoria entre las cuencas del Mediterráneo y del Mar del Norte. No se puede cruzar Europa sin pasar sobre las aguas que salen de esta montaña. Andermatt, cantón de Uri, está en el corazón del macizo del San Gotardo, en el valle de Urseren. Estuvo habitado desde el Neolítico y en la Edad Media fue asentado por comunidades Walser. Aparece documentada en 1203 y su posición en la ruta del Gotardo marcó su historia, primero como punto de paso alpino y desde el siglo XIX como guarnición militar suiza. El pueblo se extiende a lo largo del Reuss y está rodeado por los puertos de Oberalp, Forca y San Gotardo. Hoy Andermatt es un destino de montaña en expansión. Cuenta con dos áreas principales de esquí, Netzen, en la ladera noreste, y Gemstock, en la sur, conocida por su nieve profunda y terreno fuera de pista. Ambas están conectadas por remontes desde el pueblo y forman parte del dominio Andermatt-Sedrun-Disentis, accesible directamente con el Glacier Express. El Oberalp, a 2.044 metros de altitud, conecta Andermatt con Disentis y marca la frontera entre Uri y los Grisones. La subida ofrece vistas amplias del valle de Urseren y del macizo del San Gotardo, y en la cima se encuentran el Oberalpsee y el pequeño faro rojo que simboliza el nacimiento del Rin. Al cruzar el collado, ya en la región de Tuyetz el paisaje cambia. Los valles se abren y aparecen las primeras casas de madera romanche. Los Grisones toman su nombre de la Liga Gris, la más influyente de las tres que gobernaron este territorio hasta el siglo XVIII. Debía su nombre al color gris de sus vestimentas y estandartes, y acabó dando identidad a toda la región. En 1803, cuando el territorio se incorporó a Suiza, adoptó oficialmente el nombre de Grisones. El monasterio benedictino de Disentis, en Romanche Muster, es uno de los más antiguos de Suiza. Se convirtió pronto en un centro religioso y cultural clave en la Surselva. El complejo actual, visible desde todo el valle, combina edificios barrocos del siglo XVIII con restos más antiguos. La Surselva es el gran valle alto del Rin anterior y uno de los territorios históricos del Romanche. Se extiende desde el Oberalp hacia Ilans. Pueblos dispersos, prados de altura y bosques siguen el curso del río. Es la zona donde el Romanche sigue más vivo y donde se conservan muchas de sus tradiciones. La Ruinaulta, el gran desfiladero del Rin anterior entre Ilanz y Reichenau, se formó tras el enorme corrimiento de tierras que dejó un caos de roca blanca y paredes de hasta 350 metros.
El río abrió paso entre esos escombros creando meandros profundos, bosques colgados y miradores naturales únicos en los Alpes. Hoy es uno de los paisajes más característicos de la Surselva romanche y un corredor ecológico importante muy valorado para senderismo, observación de aves y rutas panorámicas. Cuira, Coira en castellano, capital cantonal, es considerada la ciudad más antigua de Suiza, con restos que se remontan a la Edad del Bronce y una presencia romana bien documentada. Su posición en la confluencia de rutas alpinas la convirtió en un punto estratégico para el comercio y la administración, y más tarde en un centro clave de los 3 antiguos cantones que dieron origen a los grisones. El casco histórico, compacto y peatonal, conserva trazas medievales, callejones estrechos y edificios que reflejan siglos de reconstrucciones tras incendios y cambios políticos. La Catedral de Santa María de la Asunción, con elementos románicos y góticos, domina la parte alta de la ciudad y es uno de sus hitos más antiguos. El tren vuelve por donde ha venido, y se desvía por otro ramal, siguiendo ahora el Valle de la Albula. El paisaje cambia enseguida, las laderas se estrechan, el río baja encajado y aparecen, en lo alto, las ruinas de antiguos castillos que vigilaban este corredor alpino. Son restos de una época en la que controlar el paso significaba controlar el comercio y el acceso a los puertos de montaña. El valle se hunde en gargantas cada vez más profundas, y la línea avanza entre túneles cortos, viaductos y curvas que buscan la pendiente más suave posible. Es un tramo donde la ingeniería histórica y el relieve se entrelazan de forma continua. Muros de contención, galerías y puentes de piedra que llevan más de un siglo funcionando en un entorno extremo. Todo este recorrido forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con la línea del Bernina, por la manera en que integra la obra ferroviaria en un paisaje alpino intacto. El tren alcanza el viaducto de Lambaser, un puente curvo de 6 pilares que conduce directamente a un túnel abierto en la pared vertical, construido entre 1901 y 1903. Fue uno de los mayores escollos de la línea de la Albula y obligó a una solución constructiva poco habitual para superar el desnivel y la roca casi vertical. Tras dejar atrás el viaducto, el tren llega a Filisur y entra en la zona más compleja del trazado, con túneles en espiral y viaductos que permiten ganar altura en muy poco espacio. La nieve delata que seguimos ascendiendo y nos adentramos en los Alpes de Albula. Se puede tener la impresión de que hay varias vías confluyendo, pero es la misma, enroscándose como una serpiente. Un túnel de 5 kilómetros pone fin a este tramo. A partir de Weber aparecen las fachadas con esgrafito, el estilo tradicional de la Engadina, con dibujos raspados en el enlucido que dan a los pueblos su aspecto característico. Las aguas del Eno acabarán en el Danubio y de ahí al Mar Negro. Y además sirven como preludio al fin del viaje. El Glacier Express es uno de los trenes más caros del mundo. Es normal que el resto de vídeos intenten mostrar el lujo, pero para mí, el lujo estaba fuera. En el próximo vídeo de esta serie conoceremos St. Moritz, que fue sede de 2 Juegos Olímpicos. Os espero.